Buenos días, nos disponemos a proyectar la presentación que se titula Talleres didácticos innovadores para el desarrollo de trabajos de fin de grado en educación primaria, más allá de la Noche Europea de los Investigadores. Las que hemos realizado el taller didáctico son las siguientes: Gemma Muñoz García, profesora de la Universidad Complutense de Madrid; Guadalupe Romero Sánchez, profesora de la Universidad de Granada, campus de Ceuta; Esther Jiménez Pablo, profesora de la Universidad Complutense de Madrid; Tamara Gavira Román, profesora del Colegio Concertado Severo Ochoa en Ceuta. Presentamos el taller didáctico como una estrategia o recurso didáctico de gran potencial educativo y como su puesta en práctica con la participación de futuros maestros y maestras de grado de educación primaria se convierte en una excelente experiencia para la práctica docente en todas sus esferas: diseño, ejecución, mediación y evaluación. Además, cada fase del taller les sirve de inspiración a nuestros y nuestras estudiantes para formular sus respectivos trabajos final de grado. Se les propuso que trabajaran en el diseño de un taller y que lo presentaran a niños y niñas de primaria en la Noche Europea de los Investigadores, en la edición de 2023, en el campus de Ceuta de la Facultad de Educación de la Universidad de Granada. El tema elegido fue el arte primario amazónico, lo que permitió trabajar la educación en valores, fomentando la competencia ciudadana, intercultural y de expresión artística, así como crear acciones didácticas que pivoten sobre la contribución de la conciencia ecosocial en su formación. El Real Decreto 861/2010 suponía en España la concreción de un proceso iniciado en el 2007, con el Real Decreto 1393/2007, de adaptación de las enseñanzas universitarias al nuevo marco de convergencia europeo de educación superior. La estructura de los estudios de grado quedaba explicitada con una serie de materias que comprendían formación básica obligatoria, optativas, prácticas externas y la realización de un trabajo final de grado, requisito para la obtención del título oficial de grado. En el caso concreto que nos ocupa en este trabajo, los estudios de grado de maestro y maestra de educación primaria, la importancia que adquiere este trabajo final de grado para el alumnado es determinante para poder mostrar su capacitación y desempeñar en el futuro la profesión para la que se ha formado. Habitualmente, la elaboración del trabajo final de grado constituye un proceso dificultoso para el alumnado, al que en muchos casos no se le prepara durante el grado para dar respuesta a este desafío, que, si bien no corresponde a un trabajo de investigación propiamente dicho, sí se le insta a desempeñarla con cierta profundidad para alcanzar los requisitos que las distintas universidades demandan. Así deben los alumnos y alumnas contextualizar un objeto de estudio generalmente desde un ámbito interdisciplinar, pues debe integrar contenidos de las distintas áreas formativas del grado. Para ello deben dotarlo de un marco de fundamentación teórica que estructure y dé coherencia al objeto realizado, generalmente combinando fuentes tras un proceso de constatación y análisis. El alumnado debe, en lo que respecta a nuestro ámbito de estudio, realizar una propuesta educativa fundamentada en un marco normativo estatal y en buena medida adaptada a la normativa autonómica de referencia, y por supuesto debe estar dotado el trabajo de una concreción por medio de objetivos, metodologías, estrategias y recursos sujetos a normas y estándares bibliográficos. Todo ello genera en no pocas ocasiones incertidumbre, inseguridad y miedo entre el alumnado. A continuación, presentamos una propuesta de estrategia didáctica orientada al ámbito de formación del profesorado de educación primaria. Mostramos el taller didáctico presentado en la edición de 2023 de la Noche Europea de los Investigadores, en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de la Universidad de Granada, en el campus de Ceuta. El taller didáctico se entiende como un sistema de enseñanza-aprendizaje, cuya definición resulta compleja de precisar. Puede estar destinado a participantes de muy diversas edades y procesos madurativos distintos. Puede desarrollarse en un contexto de educación formal o no formal, estar dirigido por uno o varios educadores. A través de la presentatividad queríamos contribuir a fomentar situaciones de aprendizaje que permitieran a niños y a niñas desarrollar competencias claves y específicas, a través de la experimentación y manipulación de materiales, por medio del empleo de una metodología activa, y como objetivo formar a futuros maestros y maestras en el diseño y participación activa como mediadores. Por ello, a través de este taller se fomentará la comunicación oral y la curiosidad, siempre en el marco de la educación para la paz, el consumo responsable, el desarrollo sostenible, la educación en valores y emocional.
De manera ahora más concreta, aludiendo al ámbito curricular, señalamos los objetivos generales de etapa que determinan esta acción. El primero sería conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, obrando de forma empática, preparándose para el ejercicio activo de la ciudadanía. El segundo, conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las diferencias entre las personas, así como la no discriminación por motivos de etnia. Conocer y utilizar apropiadamente el castellano. El cuarto sería conocer aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, sociales, geografía, historia y la cultura. El quinto, utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas. Y el sexto, conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. El área curricular en el que se circunscribe la propuesta es conocimiento del medio natural, social y cultural. El alumnado debe construir una idea del mundo que atienda al reconocimiento de la diversidad como riqueza pluricultural. De manera concreta, el taller se vincula con el área de sociedades y territorios. Proseguimos a especificar los objetivos específicos que se trabajan desde el taller propuesto, tanto para el futuro maestro como para el alumnado de educación primaria, variando su grado de profundidad e intensidad. Son los siguientes. 1. Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio natural, social y cultural amazónico, analizando sus propiedades y estableciendo relaciones entre los mismos, para reconocer el valor del patrimonio cultural y natural, conservarlo, mejorarlo y hacer un uso responsable. 2. Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno, desde los puntos de vista social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para buscar soluciones en su resolución y poner en práctica estilos de vida sostenibles. Para ello, acercamos la biodiversidad y la acción antrópica sobre el entorno en aspectos muy concretos y cómo ésta puede realizarse de manera sostenible. 3. Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio social y cultural, analizando relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión. Para ello se acercará al alumnado a través de la analogía al conocimiento de los patrones culturales y sociales de otros pueblos, de acuerdo con su relación y adaptación al medio. Por último, con reconocer y valorar la diversidad cultural, mostrando empatía y respeto por otras culturas y reflexionando sobre cuestiones éticas. Todos estos objetivos se concretan en torno a las competencias claves que buscamos estimular: comunicación lingüística, personal, social, aprender, ciudadanía y de conciencia y expresiones culturales. Finalmente, concluimos con los saberes básicos que el alumnado debe alcanzar al finalizar el primer ciclo de educación primaria: la aproximación al ciclo vital de las culturas amazónicas y las relaciones intergeneracionales a través de distintos ritos de paso, que vienen significados por el uso de determinados objetos de arte plumario como parte de su vida cotidiana. El arte plumario se desarrolla en todo el mundo, pero particularmente en América. Quizás asociamos de manera singular su uso a los nativos de las llanuras de América del Norte, que empleaban plumas de aves como el águila para adornar su indumentaria, y especialmente sus tocados. Generalmente estos adornos hablan de una posición social del portador, o de momentos determinados del ciclo vital, ya sea la imposición de un nombre, el paso a la pubertad o el matrimonio, o la adscripción a una familia o linaje. El arte plumario nace de la diversidad de técnicas, formas y coloridos, resultantes del empleo de plumas largas, localizadas en la cola y en las alas, cortas cuando cubren gran parte del cuerpo del ave, y de pulmón en partes como el nacimiento de las patas debajo de las alas, y son muy pequeñas. Esta expresión se aplica en objetos como adornos corporales, tocados, orejeras, brazaletes, etc., pero también a la decoración de armas, recipientes, instrumentos musicales o hamacas. Es la manifestación estética más importante de los pueblos amazónicos, cuya mentalidad se apoya en la base de la comunicación constante de la naturaleza. Los objetos realizados con plumaria fueron los que más llamaron la atención de los europeos en el momento del contacto en el siglo XVI, siendo muy apreciados por su exotismo. Destacan mantos y tocados amazónicos, aunque sin duda alguna una de las piezas más relevantes realizadas con pluma pertenece al área de Mesoamérica, y es el tocado de Moctezuma, expuesto en el Museo Etnológico de Viena. Los principales estudios del arte plumario son de Brasil, donde existen numerosas especies de aves. Los distintos grupos culturales seleccionaron las plumas en función de su riqueza cromática y formal. Se seleccionaban aquellas que mejor se adaptaban a su tradición cultural.
Estas aves estaban generalmente vinculadas a las creencias míticas y sobrenaturales, lo que hacía aumentar el valor simbólico de los objetos realizados con plumas. Por ello, las distintas sociedades que las empleaban respetaban al animal, hecho que llevó a practicar la cría de determinadas aves para aumentar su producción de plumas sin generar un impacto negativo en las poblaciones de las diversas especies. A veces se recorría grandes distancias para obtener estos materiales. Las principales aves cuyas plumas son empleadas por el ser humano para el arte plumario en el Amazonas son el tucán y el guacamayo. Las tonalidades cromáticas de plumas más empleadas fueron el amarillo, rojo, azul, negro y blanco. En esta diapositiva presentaremos la secuenciación del taller. Como podéis ver, hemos desglosado las actividades en 4 fases. La primera fase, llamamos la actividad Nos vamos al Amazonas. Primero, le dimos la bienvenida y presentación de la actividad a los alumnos. Conectamos con América, en concreto con la Amazonía. Nos acercamos a las características del área cultural, biodiversidad, cultura y expresiones artísticas. Mostramos láminas con un mapa mundi, mapa de América del Sur en concreto y de la Amazonía. Luego empleamos la pregunta como estrategia para acercarnos a los conocimientos previos del alumno, es decir, desde dónde partían. Una vez que determinamos estos conocimientos previos, mostramos láminas con fotografías de la Amazonía. Con ellas fuimos completando la información aportada por los niños, características del río, vegetación, fauna, sociedades y características culturales. Presentamos la Amazonía como pulmón del mundo y la necesidad de su preservación. Por último, y no menos importante, los mediadores, futuros maestros y maestras en formación, realizaron una dramatización del cuento El nacimiento del río Amazonas, y fue un espectáculo. La actividad 2 la llamamos Adivina Adivinanza, que se esconde en tu palma. Primero encontraron un archivo de audio con sonidos de la selva. Los niños tuvieron una experiencia sensorial a través del tacto y del oído, en la que recibieron, con los ojos vendados, plumas sintéticas de colores sobre sus manos y tendrían que adivinar qué es, qué característica tiene ese objeto y qué les hacía sentir. Se formulaban preguntas orientadas a adivinar qué son y sus características. A través de las preguntas se intentó conectar a los niños con el ámbito emocional. La actividad 3 la llamamos el guacamayo parlanchín. Primero se les quitó a los niños los pañuelos y al observar las plumas se les dio la palabra para valorar si el objeto de sus manos es como el que ellos habían imaginado. Era de esperar que no habían imaginado los colores de las plumas. Por tanto, se les mostró láminas de aves amazónicas y se les explicó su singularidad cromática. Luego se contextualizó con láminas el resto de fauna característica del área, mamíferos como el jaguar, el perezoso, el tapir o el mono, reptiles como serpientes, caimanes, iguanes o tortugas, insectos y peces como pirañas o el delfín rosado. Luego regresamos a las plumas para explicarles que las que teníamos eran sintéticas y que bajo ningún concepto emplearíamos plumas reales porque hay que preservar la fauna. Luego acercamos al alumnado a la importancia del uso del arte plumario para muchas sociedades de la Amazonía. Explicamos el sentido que tienen para estas culturas y el equilibrio que consiguen con la naturaleza y el entorno, su uso ceremonial, para explicar distintos momentos del ciclo vital y estatus. Se mostraron láminas con ejemplos de piezas realizadas con arte plumario, expuestas en el Museo de América de Madrid, acercando al alumnado a las culturas que las produjeron. Carajá o jíbaro. Para ello se significarían algunas características propias de las culturas amazónicas. La actividad 4 fue la más interesante y divertida para los más pequeños. Le llamamos Creamos nuestro tocado. Primero se realizó la actividad plástica. Esta era un tocado de pluma, explicando cómo es la técnica de producción indígena. El alumnado recibiría su tocado con cartulina, tijeras grapadoras, pegamento, pluma sintética y semilla. Y así fue. Durante el desarrollo de la actividad se incorporó un archivo de audio con canciones indígenas típicas del Amazonas para ambientar la escena. Al finalizar, se entregó a los niños y niñas un fragmento del cuento de Elena Fortún, Lo que cuentan los animales, entrevista a los inquilinos de la Casa de Fiera, 1930-1931. En esta diapositiva llegamos al final de esta aventura. La actividad se llevó a cabo el 29 de septiembre de 2023 en el patio central del campus de Ceuta. Para su desarrollo se contó con el mobiliario del Laboratorio de Educación Infantil con el que cuenta la Universidad de Granada, siendo este el adecuado para la edad de los niños y niñas a los que se dirigía el taller. Así, en uno de los ángulos del patio, protegidos por los soportales, se instalaron, primero, 3 mesas individuales de 6 asientos cada una,
para la fase formativa, separadas con biombo, y otras 3 mesas agrupadas con un total de 12 sillas para la fase creativa, dejando una mesa alta oculta tras el pilar principal para la reposición de materiales, como podemos ver en la imagen derecha superior. En el desarrollo del taller participaron 12 estudiantes de la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales, de segundo curso del grado de Educación Primaria, resultando una actividad muy gratificante, pues suponía la primera vez que ellos participaban en una actividad docente real. Los estudiantes, como podéis ver en las fotos inferiores, se dividieron en grupos de 4. 4 personas se encargarían de uno de los talleres, cada subgrupo de atender a una de las fases del taller, aunque se dio la opción de hacerlo de manera rotativa, de tal modo que quien quisiera podía participar en 2 o 3 de sus etapas. A los escolares se les fue atendiendo por orden de llegada, dando inicio a un nuevo taller cuando los niños y las niñas de la primera mesa pasaban a la segunda fase. En total se atendieron a 117 alumnos, la mayoría acompañados por sus familiares, otros por sus centros educativos. La experiencia fue un éxito, convirtiéndose en una de las actividades más demandadas de la Noche Europea de los Investigadores. Y ya hemos llegado al final de esta aventura. Hemos intentado a lo largo de esta presentación y con este taller recordar que el taller didáctico es sin duda un recurso de gran potencial educativo. En el caso concreto de la Noche Europea de los Investigadores, hemos llevado a cabo un taller que ha permitido a la vez, con distintos grados de intensidad, formar a futuros docentes, a niños y a niñas de educación primaria. Entender la Amazonía en toda su dimensión, natural y cultural. Ofrecer un escenario único para comprender su biodiversidad y su diversidad cultural, como una muestra de los esfuerzos que debemos dirigir para su preservación. La experiencia sensorial con objetos y sonidos nos ha permitido acercar la alumnada al patrimonio cultural material e inmaterial amazónico, generando así reacciones emocionales que favorecen la empatía. La conciencia ecosocial permitirá a nuestros alumnos y alumnas entender la necesidad de usar plumas sintéticas como forma de conocer, pero nunca interferir en la biodiversidad amazónica. Esto además nos explica los roles sociales de sus creadores en el Amazonas, sus edades, sus ritos importantes, sus funciones y un largo etcétera. El Museo de América conserva muchas de estas piezas singulares, lo cual acerca al alumnado a la idea del museo como contenedor de nuestra memoria y herencia cultural, de nuestro pasado y de nuestro presente. Muchísimas gracias por brindarnos vuestro tiempo.